Estabilización lateral. Contraventeos. Son elementos estructurales que rigidizan la estructura, distribuyen los esfuerzos producidos por los diferentes tipos de carga y los transmiten a la cimentación. Son elementos básicos que nos permiten obtener edificios de grandes claros y alturas con diseños eficientes y económicos. Su función es evitar el pandeo de las estructuras bajo cargas verticales, conservar la estabilidad lateral de la estructura incluyendo los efectos PD bajo cargas verticales y horizontales de diseño. Los tipos de contraventeos son discreto, relativo, continuo, dependiente. El contraventeo discreto resiste y soporta rigidez lateral solo en sectores específicos y donde está localizado el marco y/o el elemento estructural. También se refiere a contraventeo como contraventeo nodal. El contraventeo relativo. Este tipo de contraventeo es aquel que proporciona control de distorsiones laterales bajo el principio de compatibilidad de deformaciones de dos puntos, al unirse con algún elemento estructural. Contraventeo continuo. El contraventeo continuo es aquel que se le proporciona a elementos estructurales o marcos de manera constantes en alguno de sus planos. Contraventeo dependiente. Para el contraventeo dependiente es básicamente la aportación de contraventeo, siempre y cuando la configuración deformada del elemento de estructura que es contraventeado haga depender y prescindir del elemento que contraventea. Contraventeo lateral. Deben soportarse lateralmente todas las secciones transversales de las vigas en las que pueda formarse articulaciones plásticas asociadas con el mecanismo de colapso. Cruz de San Andrés. La llamada cruz de San Andrés es una cruz en forma de aspa, con dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Muros rígidos. La utilización de muros rígidos es una de las formas más simples de manejar cortes y terraplenes. Los muros rígidos actúan como una masa relativamente concentrada que sirve de elemento contenedor a la masa inestable. Se clasifica en muros portantes, muros no portantes, muros estructurales o de corte o placas y muros de cortante. Los muros no portantes son los que resisten solo su peso propio y eventualmente cargas horizontales. Muros portantes son los que soportan cargas verticales y cargas horizontales perpendiculares a él. Muros de cortante son paredes de concreto armado que, dada su mayor dimensión en una dirección mucho mayor que su ancho, proporcionan en dicha dirección una gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos laterales. Muros estructurales o de cortes o de placas son los que perciben cargas horizontales paralelas a la cara del muro. Al igual que los muros portantes de albañilería, las placas soportan las cargas sísmicas. Sin embargo, a diferencia de otros muros estructurales, son más resistentes y más durables en el tiempo y sí están bien diseñados y bien construidos. Tipos de refuerzos: longitudinal, vertical y horizontal. El refuerzo longitudinal, ubicado en los extremos del muro, toma tracción o compresión debido a la flexión. Puede incluir el refuerzo de confinamiento y colabora en tomar el corte en la base que tiende a generar deslizamiento. El refuerzo horizontal. Este toma el corte en el alma. Refuerzo vertical. Puede tomar carga axial, toma deslizamiento por corte y corte en el alma. Tipos de falla en el muro. De acuerdo con ensayos realizados empleando cargas cíclicas estáticas, los muros portantes pueden fallar de diversas maneras y se han identificado distintas respuestas en muros de concreto armado. Estas incluyen estados de límite de flexión, tracción diagonal, compresión en los talones y pandeo del refuerzo, corte, deslizamiento y pandeo fuera del plano del muro. En la siguiente figura se pueden apreciar diversos tipos de falla donde las acciones sobre el muro, que es la letra A, generan diversas fallas, que son flexión, que se muestra con la letra B, tracción diagonal, que se representa con la letra C, corte deslizamiento, que viene siendo la letra D, y deslizamiento en la base. Principales tipos de fallas. 1. Respuesta con ductilidad limitada. 2. Respuesta con alta capacidad de ductilidad. Muro reforzado. Una estructura de concreto reforzado resiste movimientos debidos a la presión de la tierra sobre el muro. El muro, a su vez, se apoya en una cimentación por fuera de las masas inestable. Existen los siguientes tipos de muro reforzado: muros empotrados o en cantilever, en forma L o T invertida, los cuales tienen una placa
semivertical o inclinada monolítica con otra placa en la base. Muros con contrafuertes, en los cuales la placa vertical o inclinada está soportada por contrafuertes monolíticos que le dan rigidez y ayudan a transmitir la carga o a la placa de cimentación. Muros con estribos. Estos son en los cuales, adicionalmente a la placa vertical y la placa de cimentación y los contrafuertes, se construye una placa superior subhorizontal que aumenta la rigidez y capacidad para soportar momentos. Diseños de un muro en concreto armado. Diseñó la estabilidad intrínseca del muro para evitar volcamiento o deslizamiento sobre el suelo de cimentación. Diseñó la estabilidad general del talud o cálculo del factor de seguridad, incluyendo la posibilidad de fallas por debajo de cimentación del muro. Diseñó las secciones y refuerzos internos para resistir momentos y cortantes. Cálculo de capacidad y soporte de la cimentación. Marcos rígidos. El sistema convencional losa-trave-columna, que es el marco rígido, ha sufrido variaciones. Por ejemplo, el desarrollo de la losa plana, que al no contener vigas o traves, redunda en una mayor economía en cimbra, acabados, peralte, alturas de entrepisos, lográndose de esta manera adicionar un entrepiso por cada 10 construidos. ¿Qué son los marcos rígidos? El marco rígido es una estructura de alma llena, fabricada con secciones variables de 3 placas soldadas. Sus columnas y traves están unidas por sólidas conexiones atornilladas. Su extraordinario diseño hace que sea una estructura más versátil en cuanto a claros y especificaciones de carga tales como viento, sismos, nieve, plafones o grúas viajeras. Tipos de marcos ortogonales. Estos son de soporte lateral, muros y tirantes cruzados, de soporte vertical, columnas y muros, y de espaciamiento horizontal, pisos, losas, armaduras y vigas. Su función son que los marcos formados por columnas y traves están unidos, formando uniones rígidas capaces de transmitir los elementos mecánicos en la viga sin que haya desplazamientos lineales o angulares entre sus extremas y las columnas en que se apoya. Sobre las vigas principales, que además de resistir las cargas verticales ayudan a resistir las cargas laterales, se apoyan en algunos casos las vigas secundarias encargadas de soportar el sistema de piso. Entre ejes. Es la división interna de un marco estructural repetitivo definido por los claros de las columnas, que son las columnas centrales de mayor carga, columnas laterales de media carga y columnas esquinadas un cuarto de carga. Sistemas estructurales. En la elección del sistema estructural son importantes el tipo y magnitud del esfuerzo a que será sometida la estructura, las características de las solicitaciones y la geometría de la estructura considerada como un conjunto. Las estructuras se pueden construir de madera, mampostería, concreto, acero o combinaciones de estos materiales. Los tipos de sistemas estructurales son 3: el sistema de vigas y columnas, sistema de losa plana con capiteles en columnas y sistema de losa plana. Los tipos de estructuras, que son los muros de carga y losa, columnas y losa plana, columnas, traves y losa, columnas y losa reticular o plana. Muros de concreto, columnas y losas, muros de concreto, columnas y losa plana o reticular. Sistemas estructurales, que es el sistema tubo de varias células o sistema tubo en tubo. Sistema de muro de cortante. Marco tubular. Este funciona como una fachada estructural, puede considerarse como un muro rígido, con grandes vanos o marcos de gran rigidez. Esto permite lograr mayor altura y esbeltez. Aplicación. Cuando se habla de varias decenas de pisos, no es suficiente la rigidez lateral que le puede aportar a la edificación algunos muros o un núcleo central de concreto armado. En este caso, se tiende a rigidizar la fachada ante las cargas laterales. Esto se puede lograr arriostrando todo el perímetro exterior de la edificación de manera que la estructura actúe como un gran tubo. Una de las maneras de hacerlo es por medio de arreglos triangulares entre los pórticos o formando una retícula de columnas con muy poco espaciamiento entre sí y vigas de alta rigidez, de manera que las columnas tendrían poca deformación por flexión. El edificio DeWitt Chestnut en Chicago es de los primeros edificios tubulares del mundo. Estos pórticos rígidos alrededor de toda la fachada resisten por sí solos la totalidad de las cargas laterales, además de absorber, junto con los muros y las restantes columnas,
las cargas gravitacionales tributarias. Los sistemas tubulares bajo la acción de las cargas laterales se comportan como una viga IPN de gran volado, en donde las columnas que están alineadas a la dirección de la carga actúan como el alma y las columnas normales a la carga que hacen como las alas. Viga Vierendeel. En el edificio One Shell Plaza en Houston se aplica esta viga, que consiste en lados o perímetros estrechamente espaciados por columnas exteriores conectadas con vigas. La eficiencia de este sistema se debe al gran número de vigas rígidas actuando a todo lo largo de la periferia, creando un gran tubo. La estructura de tubo reúne la rigidez lateral necesaria con excelentes cualidades de torsión, así como conservando la flexibilidad del proyecto, la cual queda aislada interiormente debido a la acción de las columnas. Si se visualiza la acción del sistema del tubo, esta resulta siempre como un muro sólido periférico, el cual obviamente actuará como una gran viga en cantilever, como un momento de flexión en la base. Aunque la pared esté perforada con pequeños orificios redondos abiertos, seguirá comportándose como una viga en voladizo. Esta es la tabla de diferentes tipos de estructuración, donde se muestran los tipos de marcos, de muros, de estructuras y los números de pisos que lleva cada uno.